Listo, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Chévere, Sí, sí se observa. chévere, listo. A ver, ahora vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos en Python. Bueno, y a nivel general también esto le sirve como teoría. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? En su abreviatura es PO, o sea, la programación orientada a objetos, su abreviatura es PO. Es un paradigma de programación, es decir, un modelo, un estilo de programación que nos da unas guías, o ciertas guías para trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Esa es una definición concisa de lo que es la programación orientada a objetos, sumamente resumida, ¿no? ¿En qué consiste? En el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que buscamos es dejar de centrarnos en la lógica pura de los programas para empezar a pensar que todos son objetos, lo que constituye la base de este paradigma. La programación orientada a objetos, al ser que todos sean objetos, permite que nuestro código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. También aquí nace lo que es el tema Dry, Coding Dry, que es Don't Repeat Yourself, no te repitas. Esto hace referencia a que no tenemos por qué repetir algo que ya está creado. O sea, si nosotros creamos una determinada clase que haga algo, no tenemos que volverla a crear con control C, control V. Podemos utilizarla. O sea, no tenemos que estar repite, repite código, lo cual hace que sea un poco más organizado y a su vez más eficiente con la parte del procesamiento de datos con el CPU y que sea también un poco más eficiente con lo que es el programador. Eh, ¿Cómo se crean los programas orientados a objetos? Aquí me comí un R, perdón, sería, resumiendo mucho, consistiría en crear clases y crear objetos a partir de estas clases. Las clases como tal forman lo que es el modelo a partir de lo cual se va a estructurar los datos o atributos y los comportamientos o funciones o métodos. A ver, prácticamente en términos concisos, vean que una clase es una plantilla y un objeto vendría a ser lo que es algo que proviene de esa plantilla, más o menos para que lo entiendan en términos. A ver, el primer y más importante concepto de la programación orientada a objetos es saber distinguir, como les digo, entre una clase y un objeto. Una clase es una plantilla, define de manera genérica cómo van a ser los objetos que nosotros vayamos creando. Por ejemplo, aquí podemos visualizar, tenemos la clase animal, que vendría a ser prácticamente la plantilla, o sea, de dónde se deriva lo que es un perro y un gato. Como se puede animar, la cual tiene atributos. Una clase tiene atributos de clase, por ejemplo, en un animal, ¿qué se les ocurre que puede ser? Ahí sí, interrúmpanme nomás. ¿Qué se les ocurre que puede ser un atributo de algún animal? Bueno, si son domésticos o si son salvajes, podría ser uno. Ujú. El tipo de animal, ¿verdad? ¿Algún otro? El número de patas, quizá. Número de patas, puede ser el nombre, incluso dado el género, la edad, todo eso vendría a ser un atributo. ¿Qué se les ocurre que sea algo que pueda hacer algún animal? Aparte de lo que ya está aquí, comer, caminar. Algunos animales cazan, por ejemplo. Pueden cazar, ¿verdad? La parte más difícil de la programación orientada a objetos es distinguir todo como o sea, es imaginarse que todo es un objeto, o sea, que todo tiene una clase. Esa es la parte más complicada de la programación orientada a objetos. No es el código, no es la sintaxis a utilizar, eh, es solo eso, o sea, solo es la parte que lo vamos a conocer como abstracción. La abstracción de traer algo del mundo real al mundo de código. Esa va a ser la parte más complicada de lo que es la programación orientada a objetos. Eh, en síntesis, una clase viene a ser una plantilla donde que se almacenan los atributos en blanco prácticamente, o sea, no es que se les va creando los atributos y los métodos o funciones que vendrían lo que puede hacer esa clase. Dado el caso de por ejemplo, pongamos el caso típico de la clase persona. ¿Qué atributos
se les ocurre que puede tener una persona? Nombre, cédula, edad, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, todo eso, ¿verdad? Son los atributos. Y un método que pueda tener alguna persona, alguna función. Caminar, correr, comer. Comer, exactamente. Esa es la parte, como les digo, la más complicada es la parte de abstracción, que es traerlo del mundo real al mundo de código. Esa va a ser siempre la parte más compleja de la programación orientada a objetos. ¿Listo? En la programación orientada a objetos existen ciertos principios. Como les dije, es un paradigma que nos da normas prácticamente a seguir. Los cuatro principios de la programación orientada a objetos es aquí he puesto en desorden, es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. El encapsulamiento básicamente es contener la información, o sea, ocultar información para que el mundo exterior no pueda acceder a eso. O sea, que otras clases en sí, que ya vamos a ver un poco más adelante específicamente la parte de encapsulamiento, no puedan acceder a ellos en base a si son públicos, privados, protegidos, etcétera. La abstracción, en cambio, es cuando el usuario interactúa solo con los atributos y métodos de un objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a un objeto complejo. Está un poco técnica la definición, pero en síntesis, la abstracción es traer algo del mundo real al mundo de código. Traer algo del mundo, por ejemplo, un libro, decir, tiene estos atributos y tiene estos métodos en mi software, en mi programa. O una persona, un estudiante, tiene estos atributos y tiene estos métodos dentro de mi programa. La herencia define relaciones jerárquicas entre clase. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando se dice herencia? Sin ver esto de aquí, o sea, sin definiciones técnicas, sin definiciones de código, sino así general, por cultura general. Por ejemplo, de algo general, la herencia sería que existan objetos con características en común, por ejemplo, podría ser. Podría ser. Por ejemplo, el más claro ejemplo que se pone es la parte genética, lo que nosotros heredamos los atributos de nuestros padres, por ejemplo, el mentón, nosotros heredamos de nuestro papá, los ojos muchas veces de nuestra mamá. Entonces, eso podemos ver como herencia, o sea, que algo nos hereda a nosotros. En la programación orientada a objetos es algo similar. Esto no voy a tocar mucho el tema en esta clase, pero es bueno que vayan conociendo el concepto clave. En cuanto a lo que es el polimorfismo, consiste en diseñar prácticamente objetos para compartir comportamientos, lo que permite procesar objetos de diferentes maneras. Este es uno de los puntos más complicados de la programación orientada a objetos. En realidad, o sea, cuándo utilizar el polimorfismo, cuándo no. Cabe mucha discreción de suyas como programadores, pero esto lo veremos un poco más adelante con un ejercicio sumamente completo que nos va a ayudar el ingeniero Leonardo Torres. Eh, ¿Qué beneficios tiene la programación orientada a objetos? Básicamente, como les dije al inicio, nos permite la reutilización de código. También convierte las cosas complejas en estructuras simples. Evita la duplicación de código. Permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones. Al estar bien estructurada la corrección de errores en al estar bien estructurada, la clase bien estructurada permite la corrección de errores, o sea, es refactorizable nuestro código. Protege la información a través de la encapsulación. Esto, como les dije, es un poco incluso orientado a la parte de seguridad informática. Y la abstracción nos permite construir sistemas más complejos de una forma sencilla y organizada. En conclusión, la programación orientada a objetos, al menos si están en la Universidad Técnica de Ambato, es el paradigma de programación que van a utilizar desde el segundo semestre, si no estoy mal, que van a ver ahí. Entonces, ese es el paradigma que vamos a seguir utilizando a lo largo de nuestra carrera. Por ende, es bueno conocer sumamente bien, más que el código, las bases. O sea, de cómo, cuándo heredar una clase, cómo abstraer una clase. Un buen ejercicio para lo que es
practicar la abstracción viene a ser que ustedes enumeren una lista y vayan sacando, por ejemplo, de una caja, qué atributos tiene, qué métodos tiene, de una guitarra, qué atributos tiene, qué métodos tiene. Es un buen ejercicio que les puede ayudar también muchas veces a familiarizarse con la programación orientada a objetos. Bueno, esto sería todo por la parte teórica. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Eso sí les quise dar un poco rápido porque como saben estos cursos no son mucho enfocados a la parte teórica, sino más bien son enfocados a la parte práctica. Pero es bueno que conozcan un poco lo que es la parte teórica para que no se pierdan también. Bueno, sin más preguntas, vamos a proceder a la parte práctica. Para eso necesito que abramos nuestro Visual Studio Code. Y voy a abrir otro. Pongámosle ejemplo animal puede ser. Le vamos a abrir. Me confirman si es que están ya hasta ahí, ya. Pueden alzar la manito o alzar el pulgar, como crean conveniente. Me confirman nada más. Y vamos a proceder ya con lo que es la parte práctica. Como vimos aquí en las diapositivas, tenemos lo que es, donde estaba el ejemplo, donde está. Aquí he detallado el ejemplo animal, que es va a ser nuestra clase en concreta. Entonces, de la cuales vamos a tener los objetos perro y el objeto gato. Aquí podemos ver que los atributos es el nombre y la edad, y los métodos van a ser comer y caminar para ambos casos. Entonces, vamos a proceder a crear. Vamos a proceder a crear un archivo de Python y lo vamos a bautizar como animal.py. Me confirman si es que me interrumpen nada más, perdón, si es que en algún momento se pierden, yo no puedo visualizar mucho si es que está el chat o algo. Más bien, si es que tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás con confianza, ¿ya? Eh, Listo, entonces para crear una clase en lo que es el lenguaje de programación Python, tenemos que utilizar la palabra reservada class. Class y colocar el nombre de nuestra clase, que en este caso es animal. Una buena forma de, una buena práctica de programación, y quiero que se acostumbren a esto desde un inicio, sea que programen en Java, sea que programen en Dart, sea que programen en Python, en JavaScript, en cualquier lenguaje de programación, es que nuestro archivo tenga el mismo nombre de nuestra clase. Esa es una buena práctica de programación y en ciertos lenguajes como Java es obligatorio. Eso sí quiero que se lleve. En ciertos lenguajes es obligatorio que nuestro archivo sea igual que el nombre de nuestra clase, en forma sencilla. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros en una clase? Para crear una clase en sí, nosotros necesitamos lo que es un método constructor. Y ya les voy a explicar qué es lo que hace. El método constructor en Python se lo define de la siguiente forma. Def init y, perdón, esto fue de más, y self. Este es el método constructor en Python. Este es el método que se le conoce sin parámetros. Ustedes ya habrán visto también lo que es funciones cuando se crearon en clases anteriores, lo que son las funciones. Un constructor no es más que una función a la cual le podemos pasar atributos, podemos hacer referencia al mismo, pasar atributos y hacer ciertas operaciones dentro del método. Entonces, los constructores, ¿qué es lo que hacen? Es crear el espacio en nuestra memoria para el objeto. Como les digo, el constructor puede estar con o sin parámetros. En este caso vamos a crear un constructor con parámetros.
Entonces, esta palabra reservada self siempre se lo pone al inicio del constructor. ¿Esto para qué? Es para hacer referencia al objeto. O sea, para decir, self viene a decir este, prácticamente, o this, si es que viene en algún otro lenguaje de programación como Java. Ese vendría a ser el self. Entonces, esta es la estructura básica del constructor. Vamos a tener el parámetro nombre, ¿verdad? Y el parámetro edad. Listo. Ahora para asignar esos valores a lo que es nuestro objeto, al objeto que nosotros vayamos a crear. En este caso teníamos lo que es un perro y un gato, que eso veremos cómo crearlo más adelante, pero tenemos los atributos que es el nombre y la edad, ¿verdad? Entonces, para crear el nombre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la palabra self, punto nombre va a ser igual a nombre. ¿Qué quiero hacer con esto? Imaginemos que tenemos acá igual algo como esto. Nombre es igual a comillas simples. Ya, en forma sencilla. En otros lenguajes de programación eh, se acostumbra a poner algo como esto primero. Private, private, string, nombre. Ya. Este es el caso de Java y de C Sharp, que nos pide hacerlo así. En Python no es necesario que nosotros pongamos los atributos de esta forma, sino ya directamente lo hacemos en el constructor. Entonces voy a comentar esta línea de código y voy a proceder a crear el otro atributo que vendría a ser la edad. Sería self.edad es igual a la edad. Ahí estaría creando lo que son los atributos de nuestro ejemplo. Quiero que se lleven de algo. Esto puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, podemos poner I y J. Aquí es I y J. Ay, perdón, y J. Va a funcionar de la misma forma. Pero es una buena práctica de programación, asimismo, que aquí vaya el nombre de nuestro atributo y aquí igual, el nombre y edad. Esto nos va a ayudar incluso cuando vayamos a crear los objetos como tal. O sea, cuando ya pasemos a la parte de código del ejecutable, por así decirlo. Entonces, esto nos va a ayudar incluso para tener ciertas ayudas, para que el IDE, para que el editor de texto nos ayude de cierta forma con lo que es el autocompletado. Listo, entonces aquí ya tenemos lo que es el constructor de nuestra clase animal. ¿Dudas, preguntas? Creo que tengo en el chat, sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro de momento? Listo. Entonces sigamos con la siguiente parte. Ya, aquí lo que hemos hecho es prácticamente crear los atributos de nuestra clase. Como les dije, es como tener esto aquí, si es que venimos de otro lenguaje de programación, es como tener igual private string nombre, y aquí pongámosle private int edad. Es como tener esto. En Python vendría, si quieren iniciar esa seriedad, es igual, por ejemplo, a cero. Ya. Es como tener esto. Pero como les digo, Python nos permite crear directamente desde el constructor. En sí, no solo Python nos permite hacer esto, algunos lenguajes modernos también como lo que es Dart y Go también permiten hacer esto sin tener que detallar aquí lo que son los atributos, sino directamente en el constructor ya lo podemos colocar. Listo. Ahora vamos a crear lo que es el constructor sin parámetros. A ver, esto no me acuerdo muy bien. Permíteme solo un minuto.
cos- cos- Esto estoy con un error ahorita aquí. Porque normalmente esto se crea automáticamente. Sí, no hace falta. Listo. Esto es un constructor sin parámetros es prácticamente como tener esto. Solo se nos va a crear el espacio en memoria, pero no hace falta que nosotros lo codifiquemos. Estaba con esa duda porque me salía un error. Entonces, es el constructor sin parámetros. Básicamente lo que hace el constructor sin parámetros es crearnos el espacio en memoria. Nada más y ejecutar algo que nosotros le digamos que haga. Por ejemplo, qué sé yo, creo que se cree un espacio en memoria y que por default el nombre sea Pancho, por ejemplo, algo así. Definite, ponemos la palabra reservada a self, para hacer, por ejemplo, puede ser self, punto nombre, va a ser igual a Pancho, y self punto edad va a ser igual a 5 años, ya, pongamos. Entonces, si ven que aquí estamos pasando lo que son los parámetros en sí. Lo que hace un constructor sin parámetros es básicamente lo mismo que haría un método sin parámetros, sino con la diferencia de que aquí vamos a crear el espacio en memoria y le vamos a asignar unos atributos por defecto. Por ejemplo, aquí lo hemos hecho que se llame Pancho y que tenga 5. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Yo tengo una duda. Claro, dime. La parte de arriba no me fijé dónde salió el from ntpath. Ah, Ese es que lo que pasa es que te acuerdas que aquí le puse en vez de, creo que le puse un join y el ID, o sea, el Visual Studio Code me ayudó con la importación. Sí, ya veremos más adelante. Solo fue por un error de tipeo mío que me ayudó el ID, nada más. Muchas gracias. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces vamos ahora con lo que son los métodos de una clase. Ya hemos definido lo que son los atributos. Ahora vamos a definir lo que son los métodos de una clase. ¿Qué métodos teníamos? Teníamos lo que es el comer y el caminar, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a hacer lo que es ese método. Un método, como les digo, no es más que una función que realice alguien. O sea, que en este caso lo vamos a hacer de igual forma con la palabra reservada def y que en este caso sería caminar, abro y cierro. Y aquí puede o no ir la palabra cel. Si es que necesitamos hacer referencia a ese objeto, por ejemplo, tener el nombre del objeto que se va a caminar, iría aquí la palabra cel. Y aquí podemos poner que nos retorne un return. Estoy caminando y me llamo. Vamos a hacer una concatenación self.nombre. En este caso nos regresaría el string que sería estoy caminando y me llamo el nombre del objeto que nosotros hayamos creado. De igual forma, para caminar prácticamente sería un copy-paste. Sé que al inicio dije que no vamos a hacer mucho esto, pero ahorita por fines didácticos se puede hacerlo. Aquí me sale un error del identado, pongámosle comer. Estoy comiendo y me llamo self más nombre. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto sería en realidad todo con referencia a los métodos. También podríamos crear métodos, como vimos acá arriba, con o sin parámetros. Pueden tener el mismo nombre. Por ejemplo, podemos tener la función caminar. En este caso, ya vimos que tenemos la misma función caminar y podemos tener otra función. Se pueden repetir las funciones siempre y cuando cambie la estructura de la parte de arriba, o sea, de los atributos. De los parámetros, perdón, no de los atributos, de los parámetros. En este caso, voy a mandarle un atributo que se llame lugar. Igual, solo con fines didácticos y estoy en
más aquí hago referencia al lugar que le estamos pasando. Esto sería prácticamente la parte más básica con respecto a los métodos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy muy rápido de pronto. No sé si alguien se está confundiendo. No, listo. Ahora vamos a proceder lo que es la instanciación de estos objetos. Para esto, se lo podría hacer aquí en el mismo archivo, en realidad. No existiría ningún problema. Pero, por buenas prácticas, estoy tomado con las buenas prácticas de programación, vamos a crearnos un nuevo archivo que sea nuestro ejecutable. Main.py, pongamos. Este vendría a ser nuestro ejecutable. Listo. Y ahora para crear un objeto de la clase animal, en este caso, se recuerdan que teníamos aquí lo que son los objetos perro y gato, vendría a ser esto. Vamos a crear un perro. Vamos a ocupar la palabra reservada new y vamos a poner el nombre de nuestra clase. En este caso es animal. Nos va a marcar error. Sí. Esto es por... pero es igual a new. Esto es por lo que es las importaciones. No me toca hacer manual. For, ya les voy a explicar esto, ¿no? From animal, import animal. Esto sería perro es igual a new animal. Me está marcando error. ¿Por qué me marca error? Vamos, ¿qué error me sale? Me dice la clase animal, semicolors, new lines. Vamos que es por esto. Pancho, aunque no debería ser. Ahí dice, los lines deben ser superados por new lines or semicolons from pylines. Está rarísimo. Permítame un momentito, por favor, porque no sé qué error me está saliendo. Dame solo un segundito. Ah, ya. Perdón. Eso es por estar acostumbrado tanto a Java. Ya, listo. El error que tuve fue utilizar la palabra reservada new. En Python no hace falta la palabra reservada new, en realidad. Eso es un error que se puede tender a cometer porque muchas veces ya codificamos en piloto automático. Yo como trabajo bastante en Java, trabajo bastante en Dart, de ahí también se utiliza lo que es la palabra de new. Pero en Python no hace falta. Listo. Ahora, esto que les quería explicar, la importación que hice. Para que podamos utilizar una clase creada en otro archivo, por ejemplo, si ven que aquí tengo la clase animal que está en otro archivo totalmente diferente, ¿no es cierto? Y la quiero utilizar en este archivo main, o sea, en la clase main, por así decirlo, si lo llevamos todo a términos de objetos. Necesitamos realizar lo que es una importación. Esto lo podemos hacer así de forma manual, como lo hice, o podemos dar clic derecho en cualquier parte y ordenar las importaciones. Veamos, ordena. Ah, no, perdón. Aquí podemos dar clic derecho o control punto mejor. Control punto para que se nos aparezcan las correcciones rápidas y dice añadir importación from animal, import animal.
que es básicamente de lo que yo hice manualmente. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Dice, desde el archivo animal, impórtame la clase animal. Eso es básicamente lo que es una importación. Como les digo, esto es algo que lo veremos un poco más adelante en términos de herencia también, pero quería hacerlo ya aquí para que puedan visualizar un poco también lo que son las buenas prácticas, o sea, de tener un archivo, la parte main, la parte ejecutable, y en otro archivo totalmente, o tener un archivo por clase, o sea, separar nuestras clases en diferentes archivos. Eso vendría a ser. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Igual forma no cometerán el mismo error que yo, de utilizar la palabra new si es que vienen de otros lenguajes de programación. Ya les digo, a veces por inercia es que pasa eso. ¿No? Listo. Entonces, ¿se acuerdan que aquí teníamos lo que es el constructor sin parámetros? Aquí estoy dando uso a ese constructor. Para llamar a un constructor, lo que hacemos es llamar al nombre de la clase. No es un método normal, si ven que aquí está definido como init, con esta palabra reservada prácticamente, ese sería un método reservado. Entonces, para llamar al constructor tenemos que llamarlo por el nombre de su clase. No podemos aquí poner otro tipo, por ejemplo, construct. No, tiene que ser por el nombre de su clase. Y ahí va a proceder a crear en memoria lo que es nuestro objeto, en este caso, perro. A ver, vamos a hacer algo aquí. Vamos a agregar un método adicional que sea imprimir por pantalla. Vamos a hacer un self y básicamente vamos a hacer lo que aquí es un print de el animal. Aquí podemos agregarle incluso el tipo de animal que es. Otro atributo adicional para ver si es un perro o un gato. Pues el tipo es igual a tipo. Aquí puede ser soy un más el self.tipo y me llamo self.nombre para que se imprima esto. Este es otro método. No tiene mucha lógica que un perro se puede imprimir por pantalla, o sea, que un animal se puede imprimir por pantalla, pero nosotros tenemos que ir viendo las necesidades de nuestro sistema, ¿no? Listo, entonces aquí tenemos ya creado prácticamente lo que es nuestro objeto perro. Entonces vamos a ponerle, aquí como está por defecto, voy a ponerle self, que por defecto sea un perro, ¿ya? Self tipo va a ser igual a un perro. En nuestro constructor sin parámetros. Como ven, aquí no estoy pasando nada. Y para llamar a un método de una clase, o sea, en este caso del objeto perro, un método de un objeto, utilizamos la notación punto, que es lo siguiente: el nombre de nuestro objeto, un punto, y aquí se nos va a mostrar lo que son los métodos. En este caso vamos a utilizar lo que es el imprimir por pantalla, y eso sí tienen que ser muy cuidadosos de colocar los paréntesis porque se trata de un método, no se trata de un atributo, ¿ya? Vamos a ejecutar esto para ver qué nos sale. Y como utilicé el constructor sin parámetros, ¿se acuerdan que se llamaba Pancho? Me dice, soy un perro y me llamo Pancho. Esa sería la primera parte de los constructores. Ahora voy a crear lo que es el gato. Pero aquí voy a utilizar lo que es el constructor con parámetros. Teníamos un nombre, que sería Rey, pongámosle. Teníamos la edad, son los 5 años, y que sea de tipo gato. Y podemos utilizar el objeto gato para que también se imprima por pantalla. Imprimir por pantalla, cuidando que estén los paréntesis. Aquí voy a imprimir una línea en blanco y lo voy a ejecutar. Puedo dar given 4, a ver qué dice. Gato normal, self, init,
Mm, Nombre, edad, tipos. El tipo debería funcionar tranquilamente sin ver ningún error. Clear. Type animal.init. A ver, line 4 en la parte de la creación del gato está dando un error. Put 4 we're given. Está dando un error. Voy a comentar un momentito este constructor sin parámetros. Porque ahorita estoy viendo error aquí en perro. En perro. Ya listo. Ese error ya voy a ver por qué me sale, porque no me debería salir ningún error en los constructores sin parámetros. Y aquí, como ven, estoy creando ahora un gato que se llama Rey, tiene 5 años y es de tipo gato. Lo estoy mandando a imprimir por pantalla y dice soy un gato y me llamo Rey. Ahora, déjenme ver solo por qué no funcionan los constructores sin parámetros. Porque eso sí, tengo mis dudas al respecto. Constructores sin parámetros. Constructor, yo. mm, Sí, me disculpo, pero tampoco es que es mi fuerte mucho la codificación en Python, sino que un compañero tuvo un problema. Entonces estoy cubriéndolo ahorita. Esto les quedo debiendo, chicos, el constructor sin parámetros, ¿ya? Ya les voy a poner lo que es el constructor sin parámetros en lo que es la parte de el Discord. Yo sí les quedo debiendo. Tengo mis serias dudas al respecto de por qué no funciona esto. Debería funcionar. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Nada. Listo. Ahora, ¿qué otro ejemplo les gustaría hacer? ¿Qué se les ocurre que pueda ser otro ejemplo? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que se les ocurra algún otro ejemplo para poder tratarle como un objeto? ¿No? Bueno, vamos a realizar la parte, el otro ejemplo clásico que es la clase persona. Voy a crear otra carpeta aquí. Ejemplo, zona 2. Y la voy a abrir. Listo. Ahora sí, ustedes me van a ir diciendo qué es lo que, los pasos a seguir, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer primero? Crear el archivo. Crear el archivo de la clase, ¿verdad? Persona.py. ¿Qué viene después? Añadir la clase. Listo. Crear la clase, ¿verdad?
¿La clase tiene que ir con el mismo nombre del archivo o no? Sí. Ya. Las personas. Listo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué fue lo primerito que hice en el archivo animal? La palabra de Constructor. La palabra de ahí que vendría. init. Correcto. Init. De ahí, ese es un Self método, ¿verdad? Self. y los parámetros. Ahí Exacto. está. ¿Qué se les ocurre que tiene una persona? Ya me dijeron, a ver, el nombre, ¿no es cierto? Bueno, primerito la cédula. Luego va el nombre, puede ser el apellido. Y la fecha de nacimiento, dijeron, ¿verdad? Ya, listo. Aquí, ¿cómo se les asignaban los valores a cada objeto? La palabra self, punto, el parámetro y Ya, exactamente. Self, punto, en este caso voy a crear el parámetro cédula, es igual a cédula. Lo mismo para todos. Ahí todos están escritos self. Perdón. Aquí necesito self, punto nombre, es igual a nombre. Self, punto apellido, es igual a apellido. Y self, punto fecha nacimiento, es igual a fecha de nacimiento. Listo, ahí estaría prácticamente creada la clase, ¿no es cierto? Con los atributos. Ahora, quisiera hacer un método caminar, por ejemplo. Caminar, listo, pero en este caso lo voy a hacer sin parámetros, ni siquiera voy a utilizar la palabra self. Solo le voy a decir que me regrese una cadena que signifique estoy caminando. ¿Qué otro método era que dijeron? Comer. Comer era, ¿verdad? sí. Ya. De comer, igual lo voy a hacer sin parámetros, que me diga return, estoy comiendo. Y voy a hacer otro método, o sea, con, con parámetros, en este caso de la palabra comer, que se le pase, qué sé yo, lo que estoy comiendo, por ejemplo, comida, pongamos. Y vamos a regresar una cadena, estoy comiendo más la comida que le pasemos. Listo, ahí estaría creado una clase de un ejemplo simple de la clase de persona, o sea, de tipo persona, con dos métodos básicos. El uno va a ser caminar, el otro va a ser comer y el otro va a ser comer pasándole un parámetro que se vendría a ser la comida. ¿Listo? ¿Qué era el siguiente paso para ya ejecutar esto? Crear otro archivo. Exacto, pero otro archivo que por convención se lo voy a poner como el main, main.py. Listo. Aquí, ¿qué hacía para crear o para instanciar una clase? Para instanciar un objeto, perdón, sería la terminología correcta. Importar. Exacto. From persona, import persona. Listo. De aquí, ¿qué tendría que hacer? De aquí, ¿qué tocaría? Darle un nombre y ponerle. Y ahí ponerle el nombre del archivo. Exacto. O sea, el nombre de nuestra clase sería utilizar el constructor. Podríamos ponerle Sebastián, sea igual a persona. Y aquí tenemos los parámetros. Va a ser una cédula, pongamos 1810. Va a ser un nombre. Entonces, Sebastián. Apellido Santana. Y fecha de nacimiento, 25 de diciembre, pongamos.
del 1999. Ya. Listo. Ahora, ¿cómo hacíamos para llamar un método de este objeto que creamos, que acabamos de crear ahorita? En este Una caso, el notación objeto, punto. exactamente, notación punto, sería Sebastián, punto, y digamos que está caminando. Abro y cierro paréntesis, y aquí vemos la ejecución. Esto no sé por qué me está saliendo el error. Sebastián persona, was uno given. Ay, perdón, aquí sí tiene que ir el self. ¿Qué es eso? Ahí sí, ya me está saliendo. Y aquí, como vemos que aquí nos está exigiendo Python que utilicemos la palabra reservada self en todos los métodos. Esto, como les digo, mil disculpas, chicos, si es que no estoy a la altura de esta clase, pero como les digo, en realidad yo les iba a dar la parte teórica nada más. Entonces, espero me sepan comprender. Y tiempos que no he trabajado con objetos en Python, entonces sí estoy un poco pataleando en ese sentido. Listo. En este caso, como les digo, este método nos devuelve un string, que quiere decir estoy caminando. Para poderlo ocupar, o sea, para poder mostrar por consola, necesitamos hacer un print. Un print. En este caso, no sería de un string, sino sería de Sebastián. Punto caminar. Y abro y cierro paréntesis. Comando ejecutar, me dice estoy caminando. El otro método era estoy comiendo, ¿verdad? Vendría a ser lo mismo. Print Sebastián punto comer. Y en este caso lo voy a hacer sin parámetros. More required. Creo que estoy confundido con Java yo. Posicional requires one positional argument. Perdón. Esto de los sin parámetros quedo debiendo, chicos. Yo tengo que investigar. En este caso, pongamos que está comiendo una manzana. Y estoy comiendo una manzana. Estos errores que tengo se dan más porque, por ejemplo, en Java podemos tener varios métodos con el mismo nombre, pero podemos ir cambiando los atributos y nos reconoce de diferentes formas. Entonces, como les digo, yo también esta clase estoy dándole la parte práctica sin mucha preparación. O sea, prácticamente los ejemplos les hice hoy día en la tarde, entonces por eso estoy cometiendo ciertos errores. Pero que los iremos complementando en sí cuando ya sigamos viendo más adelante lo que son el resto de temas de la programación orientada a objetos. Así que les pido mil disculpas, chicos, en ese sentido. De la parte de los sin parámetros, estoy un poco perdido en realidad en lo que es Python. Listo. Podemos crear de igual forma otra persona. En este caso podemos crear a Andrés, sea igual a persona. 1811. Andrés. Tapia. Y pongamos fecha de nacimiento que sea el 1 de enero del 2000. Sentir medio joven. Y podemos hacer los mismos métodos, que en este caso sería print andres.caminar y print andres.comer y el parámetro que teníamos que devolverle, que sería, vamos, que está comiendo una pizza. Ya. Mandamos a ejecutar esto. Aquí sí ven, primero se ejecuta la parte de acá arriba, que es con Sebastián, que sería, y pongámosle para que se note más, y me llamo, vamos a acceder a un atributo desde aquí, Andrés. Punto. Aquí, como ven, tenemos tanto los atributos que se denotan por un cubito y, ¿qué digo? Los métodos que se denotan por un cubito y los atributos que se denotan con ese icono azul. Entonces vamos a poner a llamar al nombre. En el caso de llamar un atributo, no necesitamos colocar los paréntesis porque no es un método.
Estamos llamando un atributo. Entonces vamos a ejecutar esto. A ver, que me comí un espacio. Y aquí sí dice, estoy comiendo, si me llamo Andrés, y en este caso le voy a poner acá arriba también, o sea, estoy comiendo pizza. Y me llamo, ¿no? Y me llamo, en este caso vamos a hacer que sea de Sebastián. Y como vemos, estoy comiendo pizza y me llamo Sebastián, que es lo que nosotros pusimos aquí, que es el nombre. Y abajo está diciendo estoy comiendo pizza y me llamo Andrés. Podemos verificar que son dos objetos totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, nadie. Listo, chicos. Entonces, como les digo, les reitero mis disculpas por la parte del sin parámetros, pero como les digo, no estaba preparado en realidad para dar esta clase. Eh, entonces, voy a investigar y en clases futuras les estaré corrigiendo esa partecita, ¿ya? En este momento voy a proceder a enviar lo que es el formulario de la asistencia. Para no se copie esta cosa. Espérense un momentito. Porque en el dichoso Zoom no se puede copiar y pegar desde el mismo Zoom. Aunque creo que les había pasado. Ah, ya he puesto para todos. Listo, buenísimo. Entonces ahí sí pueden seguir llenando la asistencia, chicos. Voy a proceder a detener la grabación.